Por favor, abrid vuestras Biblias conmigo mientras leo Efesios 2, 19 a 22. Efesios 2, 19 a 22. Estaré leyendo de la Biblia de las Américas o podéis seguir aquí en la pantalla conmigo, ¿vale? Efesios 2, 19. Dice: Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes de casarme, Laura y yo pasamos casi 2 años escribiendo los correos electrónicos. Ella estaba aquí en España y yo estaba en Estados Unidos. Hasta hoy recuerdo la emoción cada vez que yo recibí un correo de Laura. Casi todos los días nos escribimos. Todos los días. Normalmente leía un correo de Laura 2 veces por lo menos. La primera vez leí el correo lo más rápido que pude para absorber todo, como tener la idea general. Y la segunda vez volví y escudriñé cada palabra de ese correo. Claro, Laura me escribía en español, yo aún estaba aprendiendo español y había veces que yo agonizaba por una sola palabra o una sola frase, pensando, ¿pero qué quiere decir? Ha escrito, por ejemplo, ¿pa qué? ¿Pa qué? P-A-Q-U-E, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Qué es eso? Se le olvidó la R. Parque. No, a ver. ¿Para qué? Hasta que me di cuenta. ¿Para qué? Como ¿para qué? Vale. Pero normalmente la primera vez leí todo el correo, desde el principio hasta el final, en un tirón. Así es como normalmente leemos cartas o correos electrónicos, ¿no? Nos sentamos y simplemente empezamos y lo leemos. Hoy es la prédica número 12 en nuestra serie del libro de Efesios. Y solo hoy vamos a terminar el capítulo 2. De 6 capítulos, ¿vale? La ventaja de ir muy lento así es que nos da tiempo para saborear todas las riquezas que hay en esta carta. Y hay muchas. Y eso es bueno y eso es necesario. Pero la desventaja de ir tan lento es que puede parecer que cada pasaje es aislado y desconectado de lo que hay antes y lo que hay después. Hace 2000 años, cuando Pablo escribió esta carta y cuando los creyentes en Éfeso la recibieron, alguien que podía leer se habría puesto de pie un domingo y habría leído este libro, esta carta, desde el principio hasta el final. Así que quiero dar un resumen de lo que hemos visto en esta carta para ayudarnos a entender cómo lo que Pablo dice en el pasaje de hoy conecta con lo que ya ha dicho hasta ahora en su carta, ¿vale? Así que un resumen pequeño. Recordemos que Pablo empieza esta carta saludando a los santos que vivían en la ciudad de Éfeso. Y dice que los santos son los que creen en Cristo y son los que están en Cristo. La primera vez que Pablo usa esa frase en Cristo en este libro, en versículo 1. Después, en versículo 3, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si pausas y le preguntas, ¿por qué? Porque Pablo es que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es digno de reconocimiento y loor. Pablo contesta esa pregunta desglosando razón tras razón por la que Dios es digno de ser alabado.
Pablo dice, mira todas las bendiciones espirituales que recibimos del Padre cuando Dios nos salvó. Mira todas las bendiciones espirituales que recibimos del Hijo cuando Dios nos salvó. Mira todas las bendiciones que recibimos del Espíritu Santo cuando Dios nos salvó. Por eso empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por todas esas razones. Y Pablo nos recuerda, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, lo ha hecho para que Él sea glorificado. Lo dice 3 veces. Eso es el propósito para el cual Dios te creó y te salvó. Tú sabes, cristiano, para qué existes. Luego, empezando en el versículo 15, Pablo dice, queridos hermanos en Éfeso, yo quiero que sepáis que yo oro por vosotros. Y la base, el fundamento de mi oración es todas las cosas que acabo de decir. Funciona así. Puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han provisto todas estas bendiciones espirituales al salvaros, por eso yo oro por vosotros. Y si le preguntas, Pablo, ¿qué oras por nosotros? Tenemos tantas bendiciones ya, ¿no? ¿Qué más falta? Pablo dice, todo lo que Dios ha hecho para salvarlos sirve como una base para que ahora podáis conocer a ese Dios que os ha salvado. Lo conoces ya, porque su Espíritu vive en vosotros, pero basado en eso, ahora oro que de verdad vosotros conozcáis a ese Dios. Eso es mi oración por vosotros, Efesios, que conozcáis a Dios que os ha salvado. Y claro, al profundizar vuestro conocimiento personal de Dios, vais a profundizar vuestro entendimiento de otras cosas también, dice Pablo. Por ejemplo, vais a comprender mejor la esperanza del llamamiento de Dios. Vais a entender las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. Y vais a captar mejor el poder infinito que Dios usó para salvaros. Y después Pablo dice, ahora dejadme daros algunos ejemplos del poder de Dios que vais a comprender al conocerlo mejor. Por ejemplo, el poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Puso a Cristo en una posición de autoridad por encima de cualquier otra autoridad en el universo. Sometió todas las cosas a Cristo y unió a vosotros con Cristo en un nuevo cuerpo. Además, es ese mismo poder, queridos hermanos, que Dios usó para darnos a nosotros vida juntamente con Cristo y para resucitarnos con Él. Es ese mismo poder que usó para sentarnos a nosotros con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y sabéis cuándo Dios decidió usar su poder infinito para salvarnos? En el momento en que menos lo merecíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo como muy buenos ciudadanos del reino de Satanás. En ese momento Dios tuvo misericordia y nos bendijo con todas estas bendiciones que acabo de mencionar. ¿Cómo se llama eso, Efesios? Se llama gracia. Sois salvados por la gracia de Dios. No lo habéis ganado como recompensa por haberos portado bien. Es un regalo. ¿Y cómo recibimos ese regalo, Pablo? Pablo dice, por medio de la fe, Efesios, ponemos nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Después, las buenas obras que hacemos son el resultado y no son la base de nuestra salvación. Como vimos en Juan 15, la verdad es que nuestras buenas obras no son nuestras buenas obras.
sino las buenas obras que Cristo realiza a través de su cuerpo. Esto es lo que vais a comprender al llegar a conocer a este Dios que os ha salvado. Entonces, dice, hermanos, puesto que en el pasado estabais muertos, pero ahora estáis vivos en Cristo, quiero que recordéis un gran problema que teníais como gentiles y la solución que Dios proveyó. El problema es que como gentiles estabais lejos de Israel y lejos del Dios de Israel. La ley se interpuso como una pared de separación entre vosotros e Israel y entre todo el mundo y Dios. Pero ¿sabéis lo que Dios hizo para arreglar ese problema? Cristo vino. Y por fin Él era el único ser humano en la historia que cumplió los votos que le prometió a Dios. Es decir, Él cumplió la ley. Cumplió la ley en un sentido positivo cuando vivió según todo que la ley demandó del pueblo de Dios, y cumplió la ley en un sentido negativo cuando absorbió las maldiciones, todas las maldiciones hasta la muerte que la ley demandó por la desobediencia. Ahora la ley no está en juego. Eso es lo que Dios ha hecho. La ley ha sido cumplida y por lo tanto ha sido quitada por medio. No puede seguir dividiéndonos, gentiles y judíos, y no puede dividir nosotros como seres humanos de nuestro Dios. La ley no está en juego. Ahora por fin todos, judíos y gentiles, en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, podemos disfrutar de la intimidad relacional que Dios siempre ha querido tener con su pueblo. Ahora, gentiles, Cristo os ha acercado. Vosotros habéis sido acercados. Y Cristo lo hizo por su sangre. Y terminamos la semana pasada con esa verdad del versículo 18 del capítulo 2. Por medio de él, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y hasta allí hemos llegado en esta carta, ¿vale? Así ha sido el hilo de pensamiento de Pablo. ¿Qué son entonces las siguientes palabras que Pablo escribe? Dice, así pues. ¿Qué es la conexión entonces? Pablo acaba de decir, gentiles, Dios, Cristo, os ha acercado en Él a través de su sangre y ahora todos tenemos entrada al Padre. Ahora, dejadme contaros las implicaciones del hecho de que vosotros estáis ahora mismo cerca y no estáis lejos. Dejadme describir lo que es verdad en cuanto a vosotros ahora que estáis cerca. ¿Qué significa que estáis cerca? Dejadme explicar eso. Dejadme explicar las implicaciones de estar cerca. Y eso es lo que Pablo hace en estos versículos que acabamos de leer. Empezando con las palabras, así pues. En estos versículos, Pablo nos da varias ilustraciones para ayudarnos a entender lo que realmente significa estar cerca. Los unos cerca de los otros y todos nosotros cerca a Dios. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, cada una de estas ilustraciones pinta un cuadro de lo que significa estar cerca. Nos ayudan a entender otro aspecto de la misma realidad. Hay 3 que vamos a ver, así que miremos cada una. En el versículo 19,
Pablo empieza diciendo lo que nosotros como gentiles no somos si estamos cerca. Dice que no somos extranjeros ni advenedizos. En griego, la palabra traducida aquí, extranjero, hoy en día podemos entenderlo casi como un turista, digamos, que está viajando por un país, pero que no tiene los derechos de los ciudadanos de ese país. Y la palabra traducida aquí como advenedizo es como una persona que vive en un país con una tarjeta de residencia, como yo aquí en España, pero que tampoco tiene todos los derechos de un ciudadano. Y Pablo dice que en el reino de Dios, nosotros, gentiles, no somos así. Antes era que los judíos tenían todos los derechos y privilegios de un ciudadano del reino de Dios, del pueblo de Dios, pero los gentiles estaban lejos, no tenían todos esos derechos y privilegios, no tenían la ley, no tenían los pactos, no tenían los profetas, etc. Bueno, ¿cómo es ahora? Ahora nosotros, gentiles, si lo podéis creer, ahora en Cristo nosotros somos conciudadanos de los santos. ¿Qué significa ser un conciudadano? Significa que nosotros somos compatriotas con todas las personas que confiaron en Dios antes de Cristo y por lo tanto eran santos. Yo, un gentil, puedo llamar a Abraham mi paisano. Y si soy un conciudadano con Abraham, ¿qué significa eso? Significa que delante de Dios yo tengo todos los mismos derechos y privilegios como tenía Abraham, como tenía Moisés, como tenía Isaías, como tenía Pedro y Jacobo y Juan y Pablo y el Señor Jesucristo. Delante de Dios, nosotros, gentiles, si lo podéis creer, somos igualmente parte del pueblo de Dios como los primeros discípulos judíos de Jesús. No hay segunda clase. No es que Dios le dé a ellos un pasaporte al reino y a nosotros nos dé una tarjeta de residencia o un visado que vale 3 meses. Estamos incluidos con todos los derechos y privilegios que conlleva un pasaporte del reino de Dios. Ahora, justo después de decir eso, Pablo cambia la ilustración. Esta es el segundo cuadro, digamos, que Pablo pinta. Primero dijo que somos conciudadanos, ahora mira lo que dice. Dice que sois miembros de la familia de Dios. Claro, puedes ser un ciudadano de un país, como un ciudadano de España, sin ser el primo o el hermano o el hijo del rey Felipe. Nosotros, gentiles, somos ciudadanos del reino de Dios y somos miembros de la familia real. Así de cerca estamos nosotros. Jesús es nuestro hermano mayor. Dios es nuestro Padre. Hay una relación única de amor y cuidado y protección que existe entre un padre y sus hijos, que no existe entre ese mismo hombre y los hijos de los vecinos. Y sois incluidos en esa relación especial con vuestro Creador. Gentiles, antes estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa y sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo os ha acercado por su sangre. Y si Cristo ha hecho eso, entonces sois conciudadanos. O sea, tenéis todos los derechos y privilegios que tiene cualquier
otro ciudadano del reino de Dios. Y, si lo podéis creer, sois miembros de la familia de Dios. Mira la tercera manera en que Pablo describe las implicaciones de estar cerca. Versículo 20 dice que sois edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Ves cómo Pablo va amontando ilustraciones para ayudarnos a entender lo que significa estar cerca ahora? Ahora nos compara con un edificio. Cada ilustración nos ayuda a entender otro aspecto de la misma realidad. La realidad que ahora estamos cerca. ¿En qué sentido somos un edificio, Pablo? Bueno, cada edificio tiene un fundamento, ¿verdad? Hay algún tipo de base sobre la cual todo el resto del edificio es edificado. No, nosotros igual. Nuestro fundamento está compuesto de 3 partes: los apóstoles, los profetas y Cristo Jesús. Aquí lo que Pablo quiere decir es que los apóstoles, los profetas y Jesús son el fundamento. ¿En qué sentido? Empezamos con Jesús. Dice que Jesús es la piedra angular. En un edificio hecho de piedras, bloques de piedra, la piedra angular es la primera piedra que se asienta y por lo tanto es la piedra más importante. Todo el resto del edificio estará alineado con esa piedra. Esta única piedra dictará la orientación del edificio entero. Todas las otras piedras usarán esa piedra como su estándar. Así, Cristo es nuestra piedra angular. Él dicta nuestra orientación. Todos estamos alineados con Él. Él es nuestro estándar. Él define el edificio. Ahora, al lado de Cristo, en el fundamento encontramos los apóstoles y los profetas. La palabra apóstol significa alguien enviado con autoridad. Por ejemplo, si un rey envía a un representante y le da autoridad para hablar en su nombre, esa persona se puede llamar su apóstol. Es alguien enviado con autoridad. En Lucas 6:13 leemos que Jesús llamó a sus discípulos, muchos discípulos que tenía, y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y después Lucas nos dice sus nombres. Luego, después de que Judas se suicidó, los 11 apóstoles escogieron a alguien para tomar el lugar de Judas. Y esto es lo que dicen. Los 11 apóstoles dicen: es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Así que según la definición más estrecha, y yo sé que puede ser que haya otras definiciones, pero según la definición más estrecha, un apóstol en la Biblia es un representante oficial de Jesús que podía dar testimonio de su resurrección. Como vimos en Efesios 1:1, Pablo se incluye en este grupo porque Jesús mismo se le apareció después de su resurrección y lo envió a los gentiles. Esos representantes oficiales sirven al lado de Jesús como las piedras, las primeras piedras asentadas en este edificio que
que somos ahora mismo una parte de ello. ¿Y quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos que eran miembros de la iglesia primitiva que tenían el don de profecía. Es decir, tenían el don de hablar en el nombre de Dios. La primera de Corintios 14:3 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, si te preguntas, ¿por qué los apóstoles y los profetas sirven como la primera hilada se dice, en este edificio que somos nosotros? Creo que Pablo contesta a esa pregunta en Efesios 3:5. Allí, Pablo dice que todo lo que Pablo describe en su carta sobre Cristo siendo la cabeza de un nuevo cuerpo compuesto de los judíos y gentiles, todo eso no fue revelado en otras generaciones, es decir, antes de Cristo. Pero allí, en Efesios 3:5, Pablo escribe que ahora, es decir, después de Cristo, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que Cristo sea la cabeza de una nueva humanidad es algo solo recién revelado, dice Pablo cuando escribió esta carta. Y Dios lo ha revelado a los apóstoles y a los profetas. Y por eso ellos sirven como la primera hilada de piedras en este edificio. Ellos eran los primeros de recibir esta revelación y por lo tanto eran los primeros en ser incluidos en ese edificio. Mira lo que los versículos 21 y 22 dicen acerca de este edificio. Dice, en Cristo, todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Encima del fundamento, Dios va asentando más piedras, todos nosotros, incluso nosotros gentiles. Si somos parte de este edificio, somos construidos encima del único fundamento que haya, Jesús, los apóstoles y los profetas. Es decir, estamos alineados y de acuerdo con ellos. Como ellos, los apóstoles y los profetas, están de acuerdo y alineados con su piedra angular, Cristo. Y si no somos parte de ese edificio. Somos parte de otro edificio que no es el edificio de Cristo. Fíjate en las palabras bien ajustado. En el primer siglo no usaban hormigón y mortero para construir edificios. Usaron piedras. El acueducto en Segovia es un ejemplo de esto. En su punto más alto, el acueducto tiene casi 30 metros de altura y no tiene ni una gota de mortero o cemento para mantenerlo unido. Y los romanos lo construyeron hace 2000 años. ¿Cómo lo hicieron? Cortaron las piedras con tanta precisión que se encajaban perfectamente, así y así. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Somos hechura suya, nos está poniendo, formando y nos encaja perfectamente. Somos como el acueducto de Segovia. Dios
nos esculpe con tanta precisión que encajamos los unos con los otros perfectamente. Así de bien Dios nos une. Así es que el edificio va creciendo, como Pablo dice. Hasta el día de hoy, Dios continúa añadiendo más piedras al edificio, nosotros, haciendo que cada una encaje perfectamente con las que ya forman parte del edificio. Ahora, nota aquí algo muy curioso. Pablo mezcla la ilustración de un edificio con la ilustración que ya ha usado varias veces de un cuerpo. Este edificio, dice, crece. Decir que somos un edificio o decir que somos un cuerpo, otra vez, son dos maneras de hablar de la misma realidad. Ahora, ¿para qué sirve el edificio que Dios está construyendo? Pablo dice que somos un templo santo en el Señor, o sea, en Cristo. ¿Y qué es el significado de ser un templo? ¿Para qué sirve un templo? Nos dice, el templo es la morada de Dios. Como hemos visto en nuestro estudio de Primero de Reyes, el templo judío de Jerusalén era el sitio donde Dios mismo moró. Es el sitio donde Dios decidió manifestar su presencia aquí en la tierra. Antes de Cristo, querías acercarte a Dios, ibas al templo en Jerusalén porque el único Dios verdadero había decidido manifestarse en ese lugar, en esa manera muy especial, ahí. Como vimos la semana pasada, ahora, si quieres acercarte a Dios, ¿a dónde vas? No vas a un templo judío en Jerusalén, vas a Cristo. Cristo es el lugar donde Dios está. Cristo es el lugar donde nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Pero fíjate muy bien lo que Pablo dice aquí. No es simplemente que nos acerquemos a Cristo, quien es el templo, y así experimentemos la presencia de Dios. Eso no es lo que dice. Aquí la idea es que nosotros nos convertimos en otras piedras en el mismo templo. Experimentamos la presencia de Dios porque con Cristo, como nuestra piedra angular y con todos los otros santos como otras piedras, nosotros somos el lugar donde Dios mora en este universo. Eso hace que el Salmo 139 tenga mucho más sentido, ¿no? Si yo soy una piedra en el templo de Dios, ¿por qué no hay sitio en todo el universo que pueda ir a donde Dios no está? Porque Dios habita dentro de cada una de las piedras que componen su templo. Así de cerca está nuestro Dios. O sea, no hay manera en que pueda estar más cerca de nosotros. Cuando te despiertas mañana por la mañana y vas a tu trabajo, o a una tienda, o al parque, o al cole, Dios está así de cerca contigo. Su presencia mora dentro de ti, igual que la presencia de Dios moraba en el templo judío en Jerusalén en el Antiguo Testamento. Tu jefe, o tus compañeros de trabajo, o tus compañeros de clase, o los miembros de tu familia, son insoportables. Dios está contigo. Vuelves a casa y te sientes solo, o porque vives solo, o porque hay tensión en las relaciones que tienes con tu familia. Dios está contigo. Te han diagnosticado con cáncer y tienes meses para vivir.
Dios está contigo. Es imposible que esté más cerca de lo que está ahora mismo, querida piedra. Como el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Por qué? Porque eres una piedra en el templo donde Dios ha decidido vivir. Eso es absolutamente increíble. Ahora piensa en esto. Sí, nosotros como individuos estamos llenos de la presencia de Dios, pero el enfoque de Pablo aquí es nosotros como un grupo, ¿vale? Si todos nosotros somos las piedras en la morada de Dios, ¿qué diremos de estas reuniones que tenemos todos los domingos? En la India, los creyentes se quitan los zapatos antes de entrar en el salón donde tienen sus cultos. Quizás debamos empezar esa costumbre aquí, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque al pasar por esas puertas y al sentarte al lado de otras piedras del templo de Dios, podemos decir con certidumbre absoluta que Dios está aquí en este sitio. ¿Por qué? Porque tú estás aquí. Porque Él está aquí. Porque ella está aquí. Dios está aquí porque las piedras de su templo están aquí. O esta semana, si quieres experimentar la presencia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Quedar con un hermano de la iglesia, otro hermano en Cristo. Cristo lo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahora entendemos por qué, porque somos su templo. Por eso el autor de Hebreos nos advierte que no dejemos de congregarnos. Cuando nos congregamos, en el momento que estamos juntos, formamos la morada del Creador del universo. Pero Eric, entro aquí, yo no siento nada diferente. Quedo con un hermano en Cristo y no percibo un cambio en la atmósfera. Esto es el espectro electromagnético, ¿vale? O sea, es una representación de las ondas de energía que existen en nuestro universo. Hay rayos gamma, rayos X, ultravioleta, hay la luz que vemos con nuestros ojos, hay infrarrojo y hay todas las ondas de radio, ¿vale? Ahora, fíjate en esto. De todas estas ondas que nos rodean constantemente, ¿cuáles de estas ondas somos capaces de percibir con nuestros ojos físicos? Estas. Es decir, hay montones de ondas de energía que nos rodean constantemente, pero que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, pero están. Así también con la presencia de Dios. Puede que no percibamos la presencia de Dios aquí morando entre nosotros. Dios es espíritu, nos lo ha dicho. Pero solo porque no podamos percibir su presencia no significa que no esté aquí. Igual que las ondas de radio que nos rodean ahora mismo. Lo que Pablo describe en esta carta son realidades que Dios
ha creado. Dios nos ha unido a su Hijo, nos ha hecho su templo, nos ha hecho conciudadanos y miembros de su familia. Y eso sigue siendo la verdad, aunque no lo podamos percibir. Dios aquí morando en medio de nosotros, como piedras en su templo, es una realidad, aunque usando nuestros 5 sentidos no lo sintamos. La pregunta es, ¿confiamos que es así? Vivimos por fe que es así. A través del apóstol Pablo, Dios nos ha dicho que es así. Nos ha dado su palabra, nos ha prometido, nos ha dicho, así es la realidad. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho, confiar que de verdad es así. Claro, es muy difícil. Pero la 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. O sea, vivimos por confianza en lo que Dios ha dicho y que eso es cierto en cuanto a nosotros. No vivimos por lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. ¿Lo crees? Querida piedra del templo del Señor, eso es lo que tú eres. ¿Lo crees? Dios está aquí, ahora mismo, con nosotros. Y si Dios está con nosotros, mañana por mañana, cuando empecemos una nueva semana, que tengamos la confianza de que Él está con nosotros. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros, gentiles, recordemos. Como gentiles éramos separados del pueblo de Dios y de Dios mismo. Pero ahora Cristo nos ha acercado por su sangre. Y si ha hecho eso, mira las implicaciones de estar cerca. Somos paisanos con Abraham, Moisés, Jeremías, Pedro, Jacobo, Juan y Pablo. Tenemos todos los mismos derechos y privilegios del reino de Dios que tenían ellos. Y no solo es que tengamos pasaportes del reino de Dios, además somos miembros de la familia real. Jesús es nuestro hermano, Dios es nuestro Padre. Nos trata como miembros queridos de su familia. Además, somos un solo edificio con todos los otros creyentes. Cristo es la piedra angular, los apóstoles y los profetas forman el fundamento. ¿Y sabes el propósito de ese edificio que Dios está construyendo? Es ser la morada de Dios aquí en este universo físico. Ahora, eso es objetivamente lo que Dios ha hecho. Es verdad en cuanto a nosotros que creemos en Cristo. Cristo lo ha hecho una realidad a través de su Espíritu. La pregunta es, ¿lo creemos? Vivimos así, nos reunimos con la confianza de que Dios está aquí. Nos despertamos y salimos al trabajo, o al cole, o a la tienda, o al gimnasio, o a la casa de un amigo, con la plena confianza de que Dios está con nosotros, porque vive dentro de nosotros. Yo simplemente os invito a poner tu confianza otra vez en estas verdades. O por la primera vez o por la vez número 10,000. Porque esta perspectiva cambiará tu vida si lo creemos y si vivimos por fe. Oramos juntos. Nuestro Padre, te damos gracias por esta revelación que primero fue dada a los apóstoles, a los profetas, y ahora que ellos han proclamado a nosotros hoy en día. Gracias por preservar lo que escribieron como Pablo. Gracias que podemos aprender lo que es verdad en cuanto a nosotros. Gracias por enseñarnos, por revelar esas verdades a nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes
a tener la confianza de que así es. Estas verdades de verdad son verdades acerca de nosotros. Que podamos tener esta confianza en tus promesas, en tus palabras, esta semana, al empezar una nueva semana. Que caminemos paso por paso esta semana con confianza de que nuestro Dios no podría estar más cerca de lo que está ahora mismo. Y te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén.